Camila, muy buenos días. Hola, buenos días. Caja de Música 1033, mira que me gusta el número, pero hoy, después de vivir este momento, voy a cambiar las preguntas todas a una primera, y es ¿qué se siente al tenerlo ya aquí, por primera vez? Esta elipse maravillosa. Pues es el resultado de mucho tiempo, de mucho trabajo, de 2 años de estar buscando canciones, buscando algo nuevo que contar a la gente en esta nueva etapa de Camila, con canciones nuevas, con historias nuevas, con temática diferente y emocionados de ver. Se cuidó mucho la música, los arreglos, las canciones y hasta el arte. Ahora que lo estamos viendo físicamente por primera vez, estuvimos casi un mes revisando el arte, fueron muchos días de trabajo y ahora que lo vemos, cada letra está en su lugar. Desmenuzaremos eso, todo esto que has mencionado en esta primera respuesta, iremos desmenuzándolo, pero queríamos transmitir a todos nuestros amigos de la Caja de Música, más en México, que nos siguen muchísima gente, precisamente esa primera sensación después de tantos meses de trabajo, verlo físicamente tiene que ser casi indescriptible, ¿no? Bueno, pues continuando con la tradición de la Caja de Música, de esta 1033, vosotros estáis acostumbrados, habéis hecho muchísimas entrevistas para hacer esta, hemos visto unas cuantas vuestras, habéis contestado muchas preguntas, pero que en esta presentación de Elipse en España, ¿qué os gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntar a Camila sobre Elipse? ¿Qué será? Qué pregunta tan complicada para empezar una entrevista. Pues no sé, creo que como te lo mencioné hace rato, que sí, creo que una pregunta importante sería si Camila tiene algo que decir en esta ocasión, y creo que sí tenemos mucho que contar. Este disco encierra el tema de la transformación, de la evolución, del crecimiento. Somos una banda que fuimos obligados a evolucionar y ahora a distancia nos sentimos emocionados por haber aceptado ese riesgo como decimos en México, con huevos, y haber hecho un disco como el que tenemos enfrente. Precisamente por eso nosotros hemos seguido toda vuestra trayectoria musical. Tú has hablado de evolución. Elipse nos presenta esa evolución. Para vosotros, ¿cuál ha sido el aspecto musical en el que mayor creéis que habéis evolucionado? Yo creo que la evolución en este disco consiste en haber quitado cualquier tipo de prejuicio acerca de la forma en la que se puede concebir una canción, quitarnos cualquier clase de jaula en la que de repente te puedes meter solito para cumplir con ciertos requisitos de tiempo de radio, de longitud de una intro de una canción, de partes instrumentales. Decidimos simplemente hacer algo que nos emocionara mucho, como siempre. Nos quisimos arriesgar en la producción y en los arreglos, y exploramos en arreglos orquestales, en canciones con toques más de rock. La temática también está muy diversa y creo que es eso, simplemente quisimos explorar muchas cosas en muchos caminos. Sí. Creo que en este disco creo que es un disco que se hizo sin límites, sin compresión, sin miedo. Maravilloso. Hay una pregunta también que hemos trasladado después de tantas cajas de música, y es un juego de palabras. En esta elipse, ¿están todas las que son o son todas las que están? Es decir, ¿ha quedado alguna canción fuera de todo ese repertorio que uno tiene, ¿no?, y que luego se ve obligado a elegir, que vaya incorporada? Por ejemplo, esta es la edición de lujo de elipse. ¿Hay alguna sorpresa musical que haya quedado fuera y que vayáis, por ejemplo, a llevar en directo, que quede para los formatos digitales? Pues de hecho para esta producción se hicieron alrededor de 30 y tantos canciones, casi 40 temas, así que escoger los 12 que nos parecían más fuertes fue algo complicado, pero fue un trabajo que ahí tuvimos que dejarle a la compañía disquera, porque al final, tanto para Pablo y para mí son 30 hijos, 30 joyas que concebimos, y bueno, escoger las 12 más importantes fue algo que pedimos ayuda a la compañía disquera para que nos diera esa linternita de por dónde ir. Además, acabamos grabando 15 canciones para este disco, y hay esas 3 canciones que en algún momento saldrán a la luz y creo que también son muy especiales. Paciencia, entonces. Bueno, en esa misma línea,
siempre, desde que conocemos a Camila musicalmente, hemos visto que existe un equilibrio entre lo impactante de su melodía, de su sonido, de su música, con la letra. ¿En esta elipse sigue existiendo ese equilibrio entre lo que se cuenta y cómo se cuenta? Es decir, ese equilibrio entre la música y la letra. Sí, creo que no se perdió eso, al contrario, se magnificó porque las letras de este disco son más agresivas todavía, son más directas. Hablamos de una temática diferente, como es el reencontrarse con uno mismo, el dejar de estar buscando cosas fuera y buscarse adentro. Hablamos de nuestro país, que es México. Hablamos de una canción, habla de que si es el último track de este disco que se llama Tú, que si lo escuchas podrías pensar que es cantado hacia una chica, pero es una canción que se canta al espejo, y me parece que en este momento de tanta ansiedad y tanta velocidad en el mundo, urge que la gente se mire adentro y se pregunte cosas. Así que, y además, junto con tanta letra y tanta intensidad, la música y los arreglos son así también muy intensos, muy dramáticos, donde se tiene que ser muy agresivo, donde se tiene que ser agresivo, y bueno, creo que se llegó a un resultado bonito. Sí, creo que hay canciones de enojo, otras de arrepentimiento y otras ya de transformación y de un encuentro. En el fondo sos la elipse de la vida. Sí. Claro. Bueno, en esa misma línea has hablado de preguntas, ¿no? Hablabas de ese tú maravilloso, que eso es una reflexión, ¿no?, con uno mismo, ¿no?, en canción. Muchos artistas musicales que han visitado ya la caja de música, valga la redundancia, hablan de que cuando se enfrentan a un proyecto musical surgen dudas, surgen preguntas, que se hace uno mismo el autor. Con el resultado final, ¿habéis conseguido contestar todas y cada una de esas preguntas que os habéis hecho? Claro, y más porque en lugar de pensar que íbamos a hacer un disco enorme, la primera pregunta que surgió cuando terminó la gira anterior es: ¿volveremos a hacer otro disco? Porque Camila, como te lo digo, no se sube a un escenario si no tiene algo importante que decir. Y poco a poco fueron haciendo las canciones, y ahora que lo vemos a distancia y ahora sí en papel, nos damos cuenta que teníamos dentro mucho que decir, que necesitábamos un espacio de 2 años de lejanía de los escenarios para pues, acumular información, acumular experiencias, ponerlas en papel y hacer álbum nuevo. En esa misma línea, hablando de las canciones, del qué decir, muchos artistas musicales hablan de que, bueno, que han llegado a un límite, de que ya no firman en las canciones con el yo, ¿no? que afirman a escribir canciones en tercera persona, ¿no?, desde la lejanía, desde la no implicación, pero sí de contar una historia. Para vosotros, como creadores, como autores, ¿es más complicado las canciones en primera o en tercera persona? ¿Y elipse qué es en ese sentido? Yo creo que elipse es la combinación de las dos. Mucho es la experiencia que hemos acumulado con el tiempo, las bendiciones y también los errores. Habla mucho de lo que sucedió y del cansancio de la gira anterior, del cansancio y de la ansiedad que hemos acumulado con el tiempo, y de esas maneras de salir de ese engaño psicológico humano. Creo que este disco encierra todo ese tipo de temática. ¿Y qué más? Yo pienso que es un disco muy honesto, muy personal, más que hablar en tercera persona o hablar de historias de otras personas. Creo que son vivencias propias, son canciones que se le hablan directamente a otra persona o a uno mismo, y sí, creo que definitivamente es un disco introspectivo, reflexivo y pedagógico. Curativo. Efectivamente, casi psicológico, pedagógico, curativo, ¿no? En esa terapéutico. Vosotros lo habéis dicho, aparentemente vuestra profesión parece muy sencilla, parece muy fácil, pero es muy dura. Nosotros, después de tantas cajas de música, hemos ido recopilando esas vivencias de todos y cada uno de vosotros. Tú hablabas del cansancio a veces psicológico. Llega un punto, vosotros habéis estado y estáis en la cima del absoluto éxito y consagración. Se llega a la tentación de decir: hasta aquí, ya no hay más, paro, no sigo, lo dejo. ¿Se puede llegar a tener esa tentación y quizás la tentación de no volver?
Sí, definitivamente sí, pero fue por una situación de cansancio. Creo que cuando terminamos la gira anterior, creo que todo exceso es malo. Y Camila, nos excedimos en tocar tanto tiempo. Estuvimos 3 años de gira de cada disco sin parar. Casi nada. Y creo que cualquier exceso es malo. Pero ahora que lo vemos a distancia, valió la pena la espera. Y ahora que veo el disco, creo que siempre que terminamos un álbum decimos, bueno, más de esto no se puede. Y casualmente cuando termina la gira, cuando volvemos a tomar distancia y tomamos el instrumento, la vida sigue regalándote canciones y llegará el momento en que hagamos un disco diferente, quizá el opuesto a este, quizá mucho más minimalista. No lo sé, creo que esa es la parte más bonita del músico, que va viviendo y va inspirándose y va conociéndose y va expresándose sobre el mundo. Además, algo interesante es que todo ese proceso que vivimos desde, como dice Mario, terminar una gira con un cansancio terrible y sin saber qué iba a seguir, todo ese proceso fue captado en un documental que está incluido en el disco, así que creo que la gente va a poder ver ese proceso desde la incertidumbre de qué hacemos, no hay canciones, qué sigue, hasta el resultado final de tener este disco, que creo que como músicos es algo que nos enorgullece mucho. Hay una frase que dice música en sincero, ¿no? Que se suele decir. Bueno, en esa misma línea, chicos, ya hemos desmenuzado parte del IPSE, pero queremos quedarnos con algunas cuestiones técnicas, si os parece. Habéis hablado de el arte. ¿Por qué habéis elegido un arte tan específico como es este Camila Elipse? Sí, pues nos gustó la idea de el número 1 no aparecer en la portada. Creo que le da mucho significado a esta nueva etapa, que todo es por las canciones, todo es por la música, no es por las caras, y nos interesaba mucho que la gente entendiera esa parte. Y la otra también es un maniquí con un velo. Me parece que refleja mucho lo que está pasando ahora en el mundo, que todo el mundo tenemos una cierta ceguera y estamos de alguna manera dormidos detrás de esa malla, y nos pareció importante mostrarlo a la gente. Paso siguiente, hemos hablado del arte. Para nosotros siempre ha sido muy importante, y desde reflexiones ya muy anteriores, el dónde y el por qué. Me explico. El lugar, el estudio de grabación donde vosotros elegís grabarlo y según la tipología de instrumentos aporta o no un matiz a mayores en el sonido definitivo de un disco. Nos gustaría saber ese dónde y ese con qué o con quién, y si os ha aportado algo más en el sonido definitivo de este Camila Elipse. Claro, creo que el lugar y la gente con la que haces un disco influye muchísimo en el sonido, hasta en la forma en la que se conciben las canciones y los arreglos. Y en este caso, este es el primer disco que hacemos fuera de México. Estuvimos trabajando en Los Ángeles, nos mudamos para allá hace un par de años. Y bueno, Mario tiene su estudio de grabación en casa, yo también, somos vecinos, entonces fue una forma muy cómoda y accesible de hacer el disco, trabajando en casa sin presiones de tiempos de estudio, de viajar a algún otro lugar. Creo que si hubiéramos rentado un estudio externo para hacer este disco, Pablo hubiera tenido que vender su casa y yo la mía para pagar este álbum por tanto tiempo que invertimos. Sí. Y además colaboramos con músicos de Los Ángeles, gente que admiramos mucho. Y bueno, y concretamente alguien de España que aportó muchísimo, Roque Baños, que hizo los arreglos orquestales. Gran compositor. Es increíble compositor, hubo una química muy fuerte con él y nos vinimos a Londres a grabar la orquesta. Es algo que nunca habíamos hecho y fue muy emocionante. Hay una frase que he rescatado de las muchas entrevistas que habéis hecho. Alguien definió vuestra música como la banda sonora de la ruptura del alma. Qué bonito. Este Elipse es un reencontrarse, un juntar esos pedacitos que se han ido cayendo en cada canción de Camila. En vez de mirar hacia allá, es mirarse hacia uno mismo. ¿Es esta Elipse? Sí, creo que como dijo Pablito hace rato, es un disco introspectivo y al mismo tiempo es la unión de los, como bien dices, es la unión de los pedazos, y también es una oportunidad nueva de evolucionar musicalmente.
Somos un grupo que nos gusta mirar hacia adelante y lo tratamos de mostrar en este disco. En esa misma línea, chicos, y ya para ir terminando, hemos hablado del grafismo, hemos hablado del sonido, hemos hablado del estudio, pero quedan las letras. Vosotros habéis dicho que son 30 y muchos hijos los que habéis concebido, y decir a un padre con qué hijo te quedarías es cruel, no, lo siguiente y poco inteligente, pero sí hay verdad que hay ciertas canciones que se llevan un poco más del alma creativa de uno. En esta elipse, ¿qué canción se ha llevado un poquito más de vosotros? A mí me gusta mucho el tema con el que cerramos el álbum, se llama Tú, que es esa canción que cuando la escribí con Mónica Vélez, tratamos de visualizar a una persona cantándosela al espejo. Me parece que esa postura es algo diferente que necesitábamos decir. A veces hablarse a uno mismo es más importante, a veces escucharse es más importante que hablar. Y además el arreglo de esta canción es totalmente opuesto a lo que hemos hecho en la vida, Camila. Y me parece que valía la pena darnos esta oportunidad de explorar por esta parte musical. ¿Este disco es un disco para valientes? Ah, huevo. Sí, creo que no tiene miedos, no tiene ningún tipo de prejuicio, y lo decimos igual para la radio, para nuestra compañía disquera, para los empresarios. Este es un disco que propone, y no solo hay dos personas proponiendo, sino hay un equipo enorme tratando de traer una propuesta musical diferente a la escena de la música pop. Vosotros habéis coleccionado recuerdos desde hace muchísimos años en forma de canciones, muchos de ellos los habéis convertido en canciones, pero si llegado el momento alguien entrara por aquella puerta y os dejara un sobre encima de la mesa, parece una canción esto ya, y os dijera: Camila, todos vuestros recuerdos se van a borrar menos uno, ¿qué recuerdo no borraríais jamás? Compañero, ¿por qué nos haces unas preguntas tan complicadas? ¿Qué recuerdo? No borraríamos jamás. Profesional. ¿Recuerdo profesional? Siempre profesional. En mi caso, el haberme dado cuenta que en este medio conoces a mucha gente, pero con la gente que te quedas, como mi compañero Pablo, es muy poca. Y lo cuento con el dedo de una mano. Bueno, para mí, en concreto, recuerdo, fue el primer festival de radio que hicimos, porque recuerdo que no teníamos ni idea de si la gente conocía o no nuestras canciones, y yo fue la primera vez que me paré en un escenario frente a tanta gente, y no se me olvida esa sensación de escucharlos cantar al unísono, y es un escalofrío impresionante que se siguió sintiendo en los demás conciertos, pero la primera vez fue inolvidable. Pues cogiendo Tú, precisamente en esa visión retrospectiva, introspectiva, llámalo como quieras, estando aquí, imaginar que tuvierais dos espejos, que pudierais ver al Camila de hace 15, 20 años, si pudierais darles un consejo a ellos mismos, haciendo ese guiño a Tú, ¿qué les diríais? Les diría: hagan exactamente lo que hicieron, porque lo hicieron bien. Yo les diría que se relajen, que disfruten cada momento, porque a veces el estrés y las ganas de que todo sea perfecto hacen que no disfrutes lo que está pasando y lo que estás viviendo. Camila, como bien os hemos dicho, esto es La Caja de Música. Vosotros habéis llenado con vuestro sonido, con vuestras canciones desde hace muchísimo tiempo nuestro sonido. Bien digo, si tuviéramos una caja de música vacía encima de la mesa y pudiéramos llenarlo de la esencia personal y profesional musical de Camila, aparte de llenarlo de elipse, evidentemente, ¿de qué llenaríamos esa caja de música para que al abrirla de nuevo, tiempo después, sepamos que un día nos visitasteis? Wow. Te toca primero. ¿Estás hablando de un sentimiento o de música? De lo que queráis llenarlos. De lo que queréis llenarlo. Bueno, de mucha sinceridad, de vivencias, de
de amor verdadero, de dolor y de un agradecimiento enorme con la vida por lo que nos ha tocado. Yo lo llenaría de felicidad. Sé que es muy grande el concepto, pero hay que trabajarlo para entenderlo, y es tan simple. Y yo llenaría esa caja de felicidad para cuando la abra de nuevo, respirar ese perfume y darme cuenta que de no olvidar ese perfume, que nunca se fue, que siempre estuvo ahí. Maravilloso. Bueno, en esta caja de música, como penúltima pregunta, se ha quedado una esencia, creo que muy importante, que es vuestro nivel de exigencia con vosotros mismos, quizás con la vida, quizás con vuestras canciones. Pero ¿cuál consideráis que es vuestro mejor defecto y vuestra peor virtud como artistas? El mejor defecto, en mi caso, el ser obsesivo, compulsivo y psicorrígido con las cosas, porque al final ese error lo plasmo en los discos y suena mejor. Yo, el mejor defecto, pues el perfeccionismo, porque... no me copies, güey. Bueno, es que es lo mismo. Perfeccionismo en una escala un poquito diferente, ¿no? Sí, porque es un defecto porque te hace sufrir mucho, pero a la vez te hace llegar a buenos resultados. ¿Y la peor virtud? La peor virtud. ¿O podía ser un poquito la misma? La guapura, yo creo que los dos. Ahí lo llevas, ¿no? Y la soberbia. Qué güey. La peor virtud. Mierda, qué complicado. Sabía que me lo ibas a decir. ¿Cómo es una peor virtud? La menos buena. La virtud menos buena. El ego. Qué buena. No me copies. De repente es que puede sonar muy payaso. Pero de repente a veces pasarse de bueno, o sea, porque hay veces que la gente se aprovecha. Qué gran verdad, amigo, sí señor. Y por último, después de escuchar, pero ya no tanto escuchar sino de leer, porque lo importante de Camila ya no solo es escuchar vuestras canciones, escuchar vuestra melodía, sino es leeros, comprenderos y escucharos. ¿Creéis en el destino? Qué buena pregunta. Siempre creí en él. Ahora no tengo ideas. No sé, creo en el presente. Dejé de creer en el pasado y en el futuro. Creo en el momento presente. Yo creo que el destino sí existe, pero uno mismo lo atrae. No puedes echarle la culpa al destino por las cosas malas que te pasan. Quizás es simplemente lo que uno mismo atrae. Pues como bien dije al principio, 1033 veces hemos hecho esta pregunta al principio y la hacemos al final. Camila nos presentó en la caja de música Elipse, muchas entrevistas habéis hecho, muchas preguntas habéis contestado, pero ¿se nos ha olvidado algo que os gustaría que os preguntáramos como epílogo, como firma final a esta presentación de Elipse en la caja de música? ¿O nos hemos aproximado a lo que queréis que contáramos? Creo que no faltó nada. Me parece que hace mucho no escuchábamos una entrevista tan inteligente. Muchas gracias. Pues Camila, simplemente las gracias os las damos nosotros, porque gracias a eso que soñáis y que convertís en canciones, hablo en primera persona, gracias a esas canciones, no solamente hicimos nuestros sueños, sino también pusimos la banda sonora de nuestra vida. Que sigáis teniendo la facultad de soñar, que sigáis teniendo la facultad de convertirlo en canciones, porque un día u otro, en un escenario, al pie, estaremos esperando esas canciones para hacer de ellas nuestros sueños. Así que bienvenidos a la gran familia de la Caja de Música. Muchísimas gracias. Y esperamos veros pronto con otro gran éxito.